Marco. Tenemos unos minutos, ¿no? A que se conecten todos. Sí. Marco. Dime, Yo voy a Néstor. coger un café y yo vuelvo. Quería preguntarte, ¿quién va a estar pendiente del chat? Entre Michael y yo vamos a ver el ¿Ya? chat. Perfecto. Lo vamos viendo, pues. Ok, Sí. perfecto. Que si ven que alguna pregunta que se les haga interesante, que nos interrumpan, no hay ningún problema. Perfecto. Ya, ok. Y sí, para ver también que no se dupliquen las preguntas y no se repitan y Correcto. nada. Está detrás. Ya tenemos ahorita 21 participantes. Bueno, esto era peruana. Es hora peruana. Pero, teóricamente, el espacio aéreo peruano se abre ahora el 1 de julio, teóricamente, internamente, nacional. No creo, ahorita viene la segunda ola para nosotros, Sí, porque sí, ya hay sí. demasiada gente en la calle. Demasiado, sí. Nosotros también, en teoría, pero hay un problema grande, que es, el presidente dijo, se abre, pero cada ciudad es autónoma de decir qué se hace. Entonces, Bogotá no va a abrir, que es igual a nada. Si se cierra, eso es prácticamente el hub. Claro. Y nosotros ahorita en Barranquilla tenemos un pico muy alto, estamos del 20% de los casos de Colombia. Wow. Y solo somos 1,5 millones de los 50 millones de habitantes, ¿no? Entonces... No, pero es bastante, es importante. No, estamos teniendo, para la ciudad que ustedes conocen que es pequeña, 400, 500 casos diarios. ¿Pero qué Wow. pasa? ¿Mucha rumba? ¿La gente sigue en la calle, sigue reuniéndose? ¿O? Completamente. Ya tocó, el fin de semana pasado sacaron el ejército No puedo creer. y ya tocó no comparendos pedagógicos, sino cárcel, porque tú sabes cómo es el tema acá en la costa, ¿no? El carnaval, ellos creen que no les va a pasar nada. Sí. Entonces... Es un mal nuestro de la región, ¿no? Que acá en Perú Sí. es lo mismo. La gente no cree en nadie, no entiende. Sí, pero digamos Bueno, aquí... y hay hambre, ¿no? Hay hambre, el hambre también te hace salir a la calle, ¿no? Eso es otra cosa, que uno habla de cuarentenas en un apartamento cómodo, pero eso es el 5% de la población, ¿no? Exactamente. Sí, pues. Entonces, eso también es importante. La gente prefiere salir a la calle y se mueren de hambre. Entonces no entienden lo que es una enfermedad, pero sí tienen hambre, ¿no? Y yo no sé cómo es en el Perú, pero en Colombia muchos adultos por encima de 70 trabajan Sí, y en no Perú están también. pensionados. Entonces Claro. los tipos dicen, bueno, sí, está bien que nos cuiden, pero ya estuvo bueno. ¿No? Y el Entonces, día a día, pues claro. sí, tienen un grupo ahora que se llama La Rebelión de las Canas. y ya pusieron hasta abogados y todo, porque... Así está fuerte la cosa. La rebelión de las canas. Sí. Sí, es una cosa impresionante. En Perú hay programas sociales que protegen al adulto mayor, ¿no? O sea, al que está por encima de 65 años, es más, dentro de la ley que ha salido, por encima de 65 años no están trabajando, y hay un aporte también del gobierno para... Acá les ponen el aporte, pero solo a los estratos 1 y 2. La persona que tenga un poder adquisitivo, o sea, un estrato 3, 4, 5 o 6, no tiene subsidio. Ah, bueno. Solo el 1 o el 2, entonces es una población grande. Claro. Personas trabajando. Con todo, hay muchos subsidios, pero para todo tipo de población, ¿no? Demasiado. Sí. Tanto que no sabemos si va a resistir el gobierno, porque por ahí dice que nos está llevando mal, ¿no? Ese es el problema grande con la pandemia. Por ahí vi que está conectado Alejo Morales, de Argentina. Me escribió, está por ahí en el grupo del auditorio. Jaime, ¿tú puedes verificar eso? Sí, lo veo. Sí, acá está. Alejandro, sí. Alejandro Yo no Morales. encontré a Alejo, sí. Sí. Qué bueno. Es interesante, que nos puede aportar mucho en la discusión también. Yo creo que empezamos ya, ¿no? Sí, ya. Acá le decimos hora peruana, porque los peruanos estamos acostumbrados a empezar un tanto tarde, ¿no? Si es hora limeña, son 2 horas tarde; si es hora de Huaraz, es media hora tarde. Pero... Huaraz es mi tierra. Así que, bueno, empezaremos. Marco, estás allá, ¿no?
Buenas tardes tengan todos ustedes, colegas de la Sociedad Peruana de Neurocirugía. Una vez más, por gentileza del Comité de Columna, vamos a poder trabajar y hablar hoy día sobre técnicas mínimamente invasivas esta vez. Y vamos a dejar a cargo de este conversatorio a nuestro querido colega Mijail Hinojosa y a Marco Medina para que puedan brindarles y hacer la presentación del caso. Desde ya, a nombre de la Sociedad de Neurocirugía, doctor Taboada Viale, muchísimas gracias por estar con nosotros y un saludo acá de Perú y la fraternidad dentro de esta desgracia que significa la pandemia. Gracias. Marco, te dejo el micro entonces. Un placer. Buenas tardes a todos los miembros de la Sociedad de Neurocirugía y a los colegas que nos puedan estar acompañando de fuera del país. Realmente es un placer poder contar con la presencia de Emiliano y de Néstor, que son dos amigos y excelentes cirujanos, son referentes a nivel de la región y a nivel mundial en lo que se refiere a cirugía de columna. Gracias por su disposición, por su tiempo, y no quiero explayarme más en agradecimientos, y dejo el inicio de la sesión a Emiliano para que nos presente su tema del día de hoy. Muy bien. Adelante, Emiliano. Sí. Qué buena foto. Esa Qué buena Empezamos foto. mal. Sí, Empezamos sí, mal. es el look de Barranquilla. Bueno, amigos, Ay, ay, ay. gracias por la invitación. Saludos a todos los amigos en Perú. Es una desgracia lo que todos estamos pasando, pero arreglamos estar juntos. En otros tiempos, un seminario en Perú significaría un día de viaje para ir, un día de viaje para voltar, un día de seminario, otro día de fiesta en Lima. Entonces, que ahora en una hora espero aclararles un poco y podemos hacer una discusión informal con Marco, con Michelle Hinojosa y con Néstor también. Un gusto estar con ustedes. Yo voy a empezar presentándoles un caso, perdón, porque las diapositivas están en portugués. Es un conductor de camión profesional con 43 años, que tiene lumbalgia crónica mecánica, sin radiculopatía, sin dolor en facetas articulares, que relata no tener una respuesta adecuada a terapia física y que tiene una escala de Oswestry de 62% y que se presenta como una degeneración sintomática en L5S1. Essas são as imagens que o paciente presenta. Não há nenhum truco, é um paciente com uma incidência pélvica equilibrada à lordose lombar, sem retroversão pélvica e com parâmetros mais ou menos equilibrados de lordose lombar e balanceados entre a lordose regional, sem nenhuma inestabilidade. E a ressonância, claro, um pouco decepcionante, sem mais um aporte mais importante, mas se determinou que o nível com mais signos de deterioração, de degeneração, era o disco L5S1. Les dejo com a ideia del disco L5S1 e passo a la charla, onde eu vou hablarles específicamente de por que aventurarse en la panza de sus pacientes, cuáles son las características específicas del segmento L5S1, algunos detalles que nosotros a duras penas aprendemos de la abordaje cirúrgica y principalmente yo creo que es lo que está dando fuerza al regreso del abordaje anterior, es la posibilidad de hacerlo standalone con buena calidad y las cajas hiperlordóticas que nos están permitiendo recobrar alineamiento sagital con más calidad y con menos agresión do que con las osteotomías de sutracción. Bueno, les empiezo un resumen de que el abordaje anterior
es un abordaje anatómico sin destrucción muscular, te permite la visualización completa del disco, no invade el canal vertebral, a no ser que se haga mucha fuerza, le permite recobrar bien la altura discal, tiene elevadas tasas de consolidación y como principales limitaciones tiene los riesgos de lesión vascular, el riesgo del tronco simpático y del plejo hipogástrico, principalmente en varones, y el hecho de que la revisión es difícil, quizá imposible. Nosotros, muchos de ustedes ya participaron de nuestro curso de abordaje en Curitiba y revisando con nuestros participantes, cerca de 1/3 de los participantes realmente llegaron a hacer un abordaje anterior sin cirujano de abordaje. Entonces, eso es una decisión muy clara que uno tiene que tomar. Si va a empezar a hacer el abordaje o si va a entrenar a alguien de su equipo para que lo haga, pero es importante que esa sea una herramienta que se pueda ofertar a los pacientes que tienen indicación para esto. Del punto de vista de la biología, la disectomía completa la preservación de las facetas, nos permite una tasa más grande de consolidación. Básicamente por 2 factores. El primero, el núcleo pulposo residual inhibe la activación osteoblástica y direcciona la activación condroblástica. Entonces, el riesgo de tener una pseudoartrosis es más importante en casos donde hay disco residual. Y el mismo grupo de autores mostró que la retirada parcial del disco en un modelo experimental llevaba a pseudoartrosis. Un estudio muy ingenuo y simple que hicimos en nuestra universidad, abordamos por vía posterolateral cadáveres del departamento de anatomía. Hicimos disectomías por vía transforaminal muy agresivas en L3, L4, L4, L5 y les damos vuelta al cadáver para ver cuánto de disco le restaba. Residentes ortopédicos súper agresivos les valía una cena al residente que se quitara más disco por vía posterior. Vean que en 3-4 logramos sacar por vía posterior en cadáveres cerca de 50% del disco en L3, L4 y no más que 60% del disco en L4, L5. Basado en todo esto, nosotros hace mucho, desde la escuela de mi padre, empezamos a hacer las fusiones con abordaje anterior, con cajas de titanio, injerto autólogo, dábamos vuelta al paciente y le bloqueábamos cuando posible con tornillos translaminofacetarios. Y eso lo hicimos en L4, L5, L2, L3, L3, L4. Pero específicamente en L5-1 es donde la anatomía vascular es más favorable al abordaje anterior, donde el abordaje lateral no llega y donde el abordaje posterior en general es sifotizante y la caja no ocupa espacio suficiente en el disco. El disco con más angulación más grande es más fácil de descomprimir por vía anterior. La raíz del L5 tiene una salida más horizontal que cubre buena parte del disco y te da más síntomas por manipulación con las cajas por vía posterior. Y es un sitio donde hay una incidencia más pequeña de estenosis central o de estenosis del receso y donde la descompresión indirecta por ganar altura y incrementar el forame es más eficaz. Otro punto importante es que las facetas son más horizontales, donde se reducen las fuerzas de desplazamiento y tenemos menos carga y menos riesgo de pseudoartrosis en el L5-S1. Si uno mira la anatomía vascular y la posición de la bifurcación, uno ve que hay en promedio una área media libre de 33 milímetros sin hacer cualquier retracción de los vasos. Y que la vena ilíaca izquierda
está en general a 1 centímetro de la línea media, te permitiendo trabajar más fácilmente por la derecha. Y estos autores dividieron en 3 tipos donde se encuentra la bifurcación. Claramente la bifurcación más alta, que te da más área de trabajo, no es el problema, pero el tipo A, donde la bifurcación está muy cerca al disco, puede ser difícil de abordar y puede ser un caso donde el abordaje anterior para una caja grande y una corrección más importante no sea tan sencillo. Además de la bifurcación, es muy importante también conocermos la posición de las venas iliolumbares y de la vena sacral media y de la arteria sacral media, que frecuentemente se encuentran en la disección. Es más fácil encontrarla del lado izquierdo, pero como nosotros hacemos mucho abordaje por la derecha en L5S1, la ligadura de la vena sacral media y de la arteria sacral media te libera la vena ilíaca y los vasos ilíacos y te permite un abordaje extremadamente sencillo en esta área. Un otro punto del abordaje anterior que yo gustaría de comentar es lo que nosotros hacemos, que es mirar la anatomía vascular. Y recientemente se dividió en 3 tipos de presentación del vaso. El primer tipo, donde el vaso está ovalado, no aplastado y no tiene contacto con la vértebra. Ese es el tipo más sencillo, donde el riesgo de una lesión vascular es casi nulo. Cuando el vaso se encuentra aplastado, pero uno aún encuentra espacio entre grasa, principalmente, entre el vaso y el cuerpo vertebral, esta es una señal de que la oblicuidad del vaso y la área que cruza sobre el disco no es tan grande y que uno puede meterse al medio y retraerlo, pero tratando de estar forzando más el otro lado. Pero el tipo 3, como este que les presento en esta imagen, es donde es muy difícil movilizar la vena porque está muy oblicua en relación al disco y está cruzando una área muy grande del disco y por veces este no es el paciente ideal para que se haga un abordaje anterior. Quanto a algunos detalles de la abordaje cirúrgica, es muy importante determinar la presencia de cirugías previas, de cicatrices previas, pero siempre hacemos la marcación con el intensificador de imagen. Nuestra preferencia es por hacer el abordaje por el lado derecho, una incisión tipo paramediana horizontal, que estéticamente es mucho mejor que la incisión longitudinal que nosotros utilizamos en este caso para un abordaje 4-5-5-1. La otra cuestión es justamente por dónde meterse en el músculo recto abdominal, medial o lateral. Si ustedes miran la literatura y los estudios anatómicos, uno puede ver que gran parte de la inervación viene de lateral para medial. Entonces, cuando posible, estar medial y hacer la disección y buscar la línea arqueada en la parte mediana del recto abdominal, te puede dar menos síntomas de inervación y un riesgo más pequeño de asimetría del abdomen. Entre tanto, algunas veces cuando estamos haciendo cirugía en un nivel, en el 5S1, a mí particularmente queda más sencillo y más rápido irme por lateral sin hacer mucha disección y comprender que hay mucha inervación en esa área y si no hago una liberación muy amplia del recto abdominal, es muy difícil que me rompan todos los nervios que están inervando el vientre inferior del recto abdominal. Toda la disección, una vez pasada el músculo, es puro trabajo hasta el psoas, identificar los vasos y liberar el retroperitoneo de la porción anterior del disco. Entonces, un otro hecho importante es reconocer que el plexo hipogástrico
está localizado en la gran parte de las veces en la mitad izquierda del disco L5S1. Entonces, por tanto, es más fácil de secarle de la derecha para la izquierda do que de la izquierda para la derecha. Por eso nuestra preferencia para hacer el abordaje por el lado derecho, con la disección menos traumática del pliegue hipogástrico, un riesgo muy pequeño de complicaciones postoperatorias. Cuanto al abordaje, si la vena insiste en seguir apareciendo en tu abordaje y la retracción está muy difícil, lo que nosotros hacemos, en vez de resecar el anillo fibroso, le hacemos un flap, que eso viene del tiempo del reemplazo discal, y le hacemos un reparo que me protege la parte lateral de mi disectomía y me voy trabajando por eso y aos poucos me voy levantando ese flap y aflojando la vena. Eso me ha ayudado mucho y ha prácticamente anulado las lesiones venosas inadvertidas en el segmento L5S1. Nuestra experiencia está publicada en varios artículos, pero este es una serie de 36 pacientes que tenían un follow-up mínimo de 2 años. Entonces, una de las pocas estudios con seguimiento adecuado que logramos hacer en nuestro grupo. Lo que nos impresionó es que las tomografías todas eran cajas de titanio con injerto autólogo, la mejora patrón no tan superior cuanto las abordajes posteriores, pero nosotros tuvimos un 100% de consolidación. La imagen que teníamos en 5.1 era siempre así. En esa serie de casos, nosotros tuvimos 3 casos de degeneración adyacente con 5 años de follow-up. Estos eran pacientes que por veces tenían algún tipo de degeneración, pero por la selección de la discografía no le abordábamos todos los niveles. 2 casos fueron abordados por vía posterior para no reabordar el abdomen y un paciente recusó nueva cirugía. Complicaciones en esos 36 casos, una lesión vascular que necesitó ayuda de un cirujano vascular para repararla y un caso de eyaculación retrógrada transitorio, pero que molestó mucho al paciente. La principal limitación que nosotros teníamos en la abordaje anterior era justo la necesidad de una fijación posterior. Y con eso empezamos a buscar soluciones mejores que las cajas rosqueadas, tipo BAK o como esta caja que era de Stryker. Y yo empecé a trabajar con una placa que se llamaba placa ATB, Anterior Plate o cualquier cosa como se llamaba, pero me pareció una solución muy interesante. A los 2 años, 1/4 de las cajas tenían tornillos rotos y la tasa de satisfacción no fue la misma, ni la tasa de consolidación que era cuando nosotros teníamos los tornillos transláminos facetarios. Eso ya no está más disponible. Aún hay algunas empresas que tienen las placas Pyramid y otros tipos de placa anterior, pero yo creo que lo que ayudó mucho ha sido las cajas standalone que tienen los tornillos acoplados y esos tornillos que se van a través de la placa vertebral en dirección al cuerpo. Hay varios. Lo que yo veo es que los que tienen la incorporación de una placa de titanio tienen una unión que me hace más sentido por ser el tornillo de titanio con la placa de titanio, pero son de muy difícil inserción porque la angulación tiene que ser perfecta. De otro modo, los que no tienen la placa de titanio son muy fácil es muy fácil poner el tornillo, pero es muy fácil también romper la caja si le está haciendo fuerza, le está haciendo un trayecto inadecuado con el tornillo. Entonces hay que tener cuidado y tal vez buscar una solución intermediaria en el futuro. La gran ventaja de esto es que es un perfil cero. Nada está saliente, nada está afuera, nada está tocando los vasos, nada va a quedar por bajo de los vasos con la cirugía. Y toda la literatura cuanto a eso, es la literatura de los que desarrollaron el SimFix, pero nos muestra que la caja con tornillos tiene una estabilidad muy similar a la caja con transláminos facetarios y una estabilidad que se acerca de la estabilidad con tornillos pediculares. Un otro dato muy interesante
es que las cajas anteroposteriores tienen más estabilidad que las cajas laterales y las cajas de titanio tienen más estabilidad que las cajas de PIC. Entonces, hay una tendencia de que regresen las cajas de titanio o las cajas que tengan algún tipo de mezcla entre titanio y el PIC. Principalmente las cajas hiperlordóticas están viniendo en titanio y con impresiones 3D o con algún tipo de microarquitectura que favorezca la consolidación. La única complicación que nosotros tuvimos con las cajas standalone y que les llamó la atención es cuando yo empecé a hacer standalone en 2 niveles. Ahí yo pasé de una tasa de consolidación de 100% para una tasa de consolidación inferior a 70%. Dependiendo de la altura del disco y de la movilidad, una de las cajas consolidaba y la otra caja no consolidaba, y algunas veces tuve las 2 cajas en pseudoartrosis. Esto porque la flex extensión te hace con que una de las cajas esté bloqueada, pero la de encima tiene fuerzas de cizallamiento muy importantes. Y entonces es una recomendación nuestra que si le hacemos cajas anteriores en 2 niveles, al mínimo le pongo tornillos pediculares unilaterales por vía posterior, sea esto percutáneo o por una vía de Wiltse. Esta es mi experiencia, hay gente que discorda, pero la reproductibilidad de los resultados no es la misma cuando lo hago en 2 niveles do que cuando hago en un nivel. Bueno, yo voy a volver al caso clínico del paciente que les presenté otra vez, 43 años, dolor lumbar axial, sin grandes alteraciones. En este tiempo, lo que nosotros hacíamos para los pacientes que tenían falla del manejo conservador era hacerles discografía. Es muy raro que yo haga una discografía ahora, pero yo fui adepto de la discografía durante muchos años. Y en este caso, el paciente tenía una discografía controle negativa y una discografía en el 5S1 positiva. Y en casos como este, nosotros siempre proponemos al paciente la opción de más manejo conservador o la opción de una cirugía. Y en esta época nosotros aún manejábamos las opciones de hacer a este paciente un reemplazo discal o una fusión standalone. No sé si, Marco, seguimos con otros casos o si usted quiere hacer algún comentario, preguntas. Yo tengo más casos ahí y voy a presentar la solución de este caso. Sí, Emiliano. Del auditorio. ¿Sigo? Sí. Yo quería preguntarte que nos hables un poco. O sea, tú tuviste un caso de eyaculación retrógrada, nos dices en tu serie de pacientes. En este y caso, dijiste, no, mira, yo tuve en esta serie, en esta publicación, que yo seguí prospectivamente los pacientes, ahí de 34 casos, tuvo una eyaculación retrógrada, pero tengo más casos. ok, ¿y esa eyaculación retrógrada en qué tiempo revirtió? Porque nos comentaste que fue transitorio. Sí, yo no me acuerdo de ningún paciente que yo tenga. Yo tengo un paciente, le digo, pero este paciente tenía el plejo adherido a una vena y realmente por fin yo voluntariamente le quité el plejo. A estos pacientes yo siempre les digo que hay riesgo de eyaculación retrógrada y de que no puedan tener hijos. Muchos me agradecen por esto. Y muchos me agradecen en el preoperatorio. Entonces yo tuve un caso que no se revirtió. Todos los otros, mi padre siempre hacía un chiste de que esto era solo para que el paciente tuviera que hacer ejercicios, estar siempre practicando, que una hora iba a volver. Pero entre 3 y 6 meses es el periodo donde yo vi volver a función normal a esos pacientes. Miren que esto no es impotencia. Okay, y a eyaculación retrógrada es algo que muchos pacientes poco ni perciben, ¿no?
Emiliano, ¿y tú dirías que dentro de, dividiendo estas técnicas de ALIF en dos partes, el abordaje y la colocación o el trabajo ya en el disco, ¿cuál dirías que es el momento más crítico o donde deberíamos de tener especial cuidado en estas dos fases del ALIF? Bueno, buena pregunta. No, yo creo que a mí el momento crucial es la identificación de los vasos y el posicionamiento de los retratores. Una vez que uno tiene la estrategia de movilización de los vasos, tiene los vasos segmentares, sea la iliolumbar en L4, L5 o la sacral media en L5, S1 ligada, ahí la cirugía es un paseo. Okay. No sé si contesté bien tu pregunta. Sí. Sí, parcialmente la parte del disco, pero en la parte del abordaje hay algún momento, digamos, crítico en especial en el cual deberíamos tener precaución. Yo creo que el principal es la selección del paciente, ¿no? Uno, la selección del paciente. Dos, el planeamiento preoperatorio. Creo que eso es clave. Por veces yo llego, el residente, tú conoces nuestro ambulatorio, tiene un montón de pacientes, por veces me llaman, tenemos un caso para una LIF y cuando miro, la paciente tiene 3 cicatrices umbilicales, tienes un montón de cirugías previas y es casi imposible hacerlo. Entonces, es selección del paciente y en la disección, yo creo que es liberar bien el retroperitoneo y estar ciente dónde están los vasos y cuánto se puede y hacer la retracción gradual. Creo que esa es la clave. Una vez que tenga los retractores bien posicionados contra los vasos, el resto es más sencillo. Sí, es cierto. Sí, adelante, Mijael. Dime, Mediano, una consulta. En el caso de experiencia en Curitiba, ¿ustedes están usando más el Taylor, usan más el SynFrame o usan un sistema propio de ustedes? No, yo creo que todas las casas comerciales tienen retractores ahora, ¿no? Autostáticos. Y todos son muy buenos y yo creo que a mí no me... Por veces no tengo retractores y utilizo las valvas de cirugía general. Es muy interesante cuando hacemos el abordaje con cirujano general, con cirujano de abordaje. Acá en Brasil tenemos algunos que tienen mucho volumen quirúrgico y a ellos no les interesa utilizar el autostático, ¿no? A ellos les gusta estar todo el tiempo manipulando los vasos y viendo dónde están los vasos y retrayendo la tensión. Otra cosa que mucha gente utiliza, a mí no me gusta por mala experiencia personal, es utilizar separadores con punta como los Homans, ¿no? Hay mucha gente que pone los Homans por debajo de los vasos. Yo actualmente no tengo utilizado. Entonces, si yo estoy utilizando cajas de Johnson, tengo el SynFrame. Si estoy utilizando cajas de Nuvasiv, tiene el extractor que me olvida el nombre. Y si estoy utilizando Medtronic, tengo los afastadores de OLIF que me sirven bien para hacer el ALIF también. Lo que necesito son 3 valvas y o utilizo un autostático o un residente que sea ciego. Porque el peor ayudante es aquel que quiere mirar la cirugía. Entonces, la vez que se pone a mirar la cirugía, te pierde la retracción y te pierde el vaso. Emiliano, si bien es cierto, tú has dicho que un punto clave es la selección del paciente, el segundo punto clave es el planeamiento. Dentro del planeamiento, ¿qué cosas tienes en cuenta o qué parámetros tomas para decir este paciente necesita una caja tanto de altura o de tantos grados de lordosis? ¿Haces el planeamiento con un espinograma completo? ¿Ves el balance sagital? Háblanos un poco de más o menos cómo planeas tú o cómo enfrentas tú el caso. Yo siempre cuando estoy mirando una resonancia, estoy mirando a los vasos y al psoas, ¿no? Eso es clave. Estoy mirando a los vasos, estoy mirando a las psoas y podemos mirar acá, creo que en este paciente
yo debo tener, miren que en la tomografía nosotros casi no logramos ver vaso ninguno acá. Entonces yo sé que acá no hay nada que me va a molestar, la bifurcación está bien alta y las ilíacas están, entonces ese es casi un regalo, ¿no? Hacer mira que bifurcación bien alta. Entonces es un paciente ideal para una caja. Cuanto a recobrar o no lordosis, lo que pasa mucho es justamente lo que acontece con la cirugía lumbar de un nivel, es que uno gana lordosis segmentar y la columna más o menos se acomoda. La gran ventaja es que justamente nosotros con las cajas de 12 grados, nosotros ganamos 5 o 6 grados de lordosis. Entonces, el planeamiento de que uno puede ganar con la liberación del ligamento longitudinal anterior, que es distinto de hacerlo lateral o de hacerlo oblicuo, es más o menos la mitad de lo que tiene una caja. Y eso, claro, es lo que uno necesita para tener una lordosis equilibrada, como dijiste, con el espinograma. Entonces, si el objetivo del paciente es ganar lordosis, ahí sí yo me voy con cajas hiperlordóticas y yo pongo cajas pero lo máximo que se gana por nivel son 15 grados. Les voy a mostrar acá. Como hay otros casos, pero en este caso tuvimos una dificultad para el posicionamiento de la prótesis y optamos por cambiar por una fusión, una Leaf L5-1. Miren la abertura del espacio. Estas son cajas que yo utilizo 5-1 siempre con 12 grados. Eu vou mostrar mais alguns casos e mostrarles a diferença de lordosis. A mí la mejor indicación, perdón, adelante. Sí, Emiliano, te iba a preguntar, ¿por qué en particular en este caso hiciste una discografía y si es tu práctica habitual ya? Creo que te escuché decir de que ya no lo haces con la frecuencia que se hacía antes. Sí, sí. La discografía, bueno, la primera cosa es que mi práctica ha cambiado, y creo que de todos nosotros ha cambiado mucho, ¿no? Cuando yo empecé hace 20 años, lo que se hacía mucha fusión para patología degenerativa discal, entre comillas, para dolor lumbar axial, y creo que ese es un consenso que cada vez menos se maneja esto con cirugía, ¿no? Y con más rehabilitación y más rehabilitación. Mi práctica profesional cambió mucho y no me llega muy poco patología sencilla. Me llegan pacientes con más edad, con estenosis e inestabilidad, o me llega mucho paciente adulto con deformidad y adulto con reoperación. Entonces mi práctica cambió mucho y yo creo que con la experiencia uno selecciona mejor los pacientes. Pero vez u otra, principalmente en pacientes previdenciarios, yo le digo que con una frecuencia 90% menos de lo que yo hacía, aún hacemos una discografía hasta para nos dar certeza de que el paciente no es un candidato a cirugía. Pero yo creo que la literatura que mostró que los pacientes que hacían discografía en niveles controles tenían más incidencia de degeneración, no necesariamente sintomática, pero radiográfica, que los pacientes que no hacían discografía, nos ha frenado mucho en todo el mundo el hecho de hacer discografía provocativa. Sí. Okay. Yo quería comentar algo, Marco, con lo que dijo Emiliano, y pienso que es como para reforzar un tema de lo que tú le preguntaste del planeamiento preoperatorio. Mira que Emiliano hacía el comentario de que él veía dónde estaba el psoas y dónde estaban los vasos. Solamente cuando uno está haciendo abordajes anteriores de la columna, uno tiene en cuenta eso. Sobre todo, primero cuando comenzamos a hacer prótesis de disco, hace ya bastante tiempo. No sé si Emiliano hacía lo mismo, pero yo a mis pacientes les pedía un angiotac. Y resulta que es un examen pues costoso, es otro examen, y nos dimos cuenta con el paso del tiempo que un buen análisis
de la resonancia, prácticamente en la gran mayoría de los casos uno evita tener que hacer esto. Pero cuando uno tiene una visión 360 grados de la columna, que le da la mejor opción al paciente, no de que solo vía posterior o solo vía lateral o solo vía anterior, sino que ve el contexto, uno analiza en ese planeamiento preoperatorio dónde se bifurca la vena, que es aquí, digamos, el coco, lo más importante, dónde está esa sacral media, si está longitudinal o no, la vena ilíaca izquierda, como mostraba y ese momento que tú preguntabas, yo pienso que cuando tenemos control de las venas, como decía Emiliano, la cirugía pasa a ser un paseo, porque prácticamente es una disectomía cervical anterior. Entonces, ahí el tema es analizar eso con los cortes axiales y sagitales de la resonancia, y ya eso nos evita. Yo en lo particular trato de no darme mala vida. Si yo veo un vaso que está demasiado metido en el disco, me busco otra opción en vez de buscar un accidente, porque lo que decía Emiliano, así uno entre con un cirujano, el cirujano manipula mucho los vasos, le encanta manipular el plexo, y los pocos casos que yo he tenido de eyaculación retrógrada ha sido precisamente cuando un cirujano de abordaje se ha puesto a disecar mucho en esa zona, que uno no tiene por qué disecarla tanto. Es una torunda que separa esa grasa del promontorio, se la lleva hacia el lado izquierdo y coloca, como dice Emiliano, un retractor cualquiera. Uno tenga control de la vena ilíaca izquierda. Emiliano le gusta más entrar por el lado derecho. Yo entro más por el lado izquierdo, realmente por ninguna preferencia. Me acostumbré a hacerlo así, no es por otra razón. Quería preguntarte algo, Emiliano. Tú siempre me has mostrado unas buenas casuísticas standalone, pero con cajas autoestables, o que le hiciste algún gesto percutáneo por detrás. Yo siempre tuve en mi práctica, a pesar del standalone, hasta un 30% de pseudoartrosis, y por eso hoy opto por, como el ALIF es tan corto en tiempo quirúrgico, inmediatamente hago una fijación percutánea por vía posterior. ¿Tú tuviste oportunidad de comparar, digamos, algunos standalone solos, así no fueran tuyos, contra cajas autoestables? Yo que standalone solo dices cajas sin tornillos. Sí. Es que yo nunca me convencí que las cajas sin tornillos eran una opción. Yo sé que hay mucha gente que tiene experiencia con esto, y cuando hacíamos estas cajas de titanio, había gente que ponía solo las cajas y nos decía, ¿por qué están dando vuelta y poniendo los tornillos transláminos facetarios por detrás? Pero desde el punto de vista biomecánico es un cambio, ¿no? Yo creo que lo que cambia mucho en mis prácticas es cuando utilizo injerto autólogo de ilíaco y cuando utilizo sustituto óseo. Yo creo que esto es la gran diferencia. Entonces, yo utilizo la misma trifina que utilizábamos para sacar injerto para la caja cervical antigua y que está abandonada ahí en mi hospital. Y yo tengo cada vez más utilizado injerto ilíaco en mis fusiones lombares anteriores, y yo creo que esto hace más diferencia do que la instrumentación. Incluso un caso reciente donde por una anatomía vascular que estaba muy difícil, yo opté por no poner la caja y le puse un injerto tricortical ilíaco que le dolió mucho en el postoperatorio seguro, con un tornillo de contención, y en 4 meses estaba consolidado. Entonces yo creo que esto es otra cosa importante. Cuanto a las cajas standalone con tornillos, yo creo que es muy importante que esos tornillos estén en el cuerpo vertebral y no solamente en la placa vertebral, porque si no se ponen como separadores y te pueden cambiar un poco esto. Pero yo estoy muy contento, y cuando hago 5-1 es muy difícil que me va por vía posterior, y la tasa de pacientes que yo tengo revisado es muy pequeña. No tengo la comparación oficial, pero tengo una publicación ahora en la revista Columna que no compara solamente esto, es más un estudio radiográfico. Tuvimos la misma tasa de consolidación entre ALIF standalone y ALIF con tornillos posteriores, sea uni o bilaterales. Mas estoy de acuerdo que si el paciente tiene factores de riesgo para pseudoartrosis
o ya es una segunda cirugía, o la caja no quedó perfecta, yo estoy bien tranquilo en darle vuelta y ponerle tornillos pediculares unilaterales Ah, y darle compresión por detrás. Bien, Muy vamos bien. a... ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta del auditorio? A ver, por acá estoy viendo alguna. Sí, hay una Sí, pregunta que ha preguntado acá. Sí. déjeme pasar a un otro caso y paramos para más Perfecto. A preguntas. ver, vamos, Perfecto. dale, Emiliano. Este es un caso, es como le dice, la mejor indicación que yo creo es la pseudoartrosis de una vía posterior. Yo esta semana voy a operar otro caso también con tornillos rotos. Esta paciente es una paciente que tenía alguna patología degenerativa, quizá una escoliosis, y le operaron con esta fusión larga por vía posterior, un alineamiento sagital muy bueno, pero sin caja, sin nada, y no consolidó, miren la movilidad, 10 grados de movilidad en el segmento L5 S1, los tornillos de S1 se veían flojos y se veía claramente en uno de los lados un área de pseudoartrosis en L5 S1, muy sintomática la paciente y los tornillos. En un caso como ese, de una paciente como esta, irse por detrás significaría perder este punto de fixación del sacro, irme al ilíaco probablemente, abordar el canal, ponerle una caja, pero lo que nosotros hicimos fue ir por anterior, ponerle la caja más grande que nosotros logramos. Miren que nosotros ganamos 10 grados de lordosis segmentar, con todos los problemas que yo tengo de mensuración. Algunos de mis fellows tienen crisis convulsivas y la incidencia pélvica de los pacientes cambia 10 grados entre el pre y el postoperatorio, pero ganamos 10 grados de corrección solamente con la estabilización por vía anterior, injerto autólogo de ilíaco, cajas autoestables y no le toqué el sistema de fijación posterior. Otro ejemplo de caso que yo tengo manejado por vía standalone son las estesis de bajo grado en adultos, donde yo sistemáticamente tengo hecho solamente la fijación anterior. Con esas hay que tomar cuidado porque la caja se mete 13, 14, 15 milímetros y se abre, no hay contención posterior y se gana mucho espacio y por veces el paciente queda con dolor neuropática. Pero el trabajo que les decía, publicamos en la última edición de la revista Columna, en una serie de casos con cajas L5 S1 de 12 grados, se ganó una media de 5 grados de lordosis segmentar. Eso es que uno puede esperar del ALIF 5.1 con la caja que no es la caja hiperlordótica. En la comparación del ALIF con el TLIF 5.1, el TLIF perdió en media 2 grados contra 5 grados de incremento en el ALIF. Y yo creo que lo que está dando mucha fuerza para el regreso de las cajas hiperlordóticas es realmente aumentar la lordosis mismo con implantes posteriores. Un ganho promedio de 20 a 25 grados, que yo no comparto, mis cajas de 30 grados no están ganando más do que 15, 16 grados. No hay un incremento en la tasa de complicaciones. Yo les invito a buscar la literatura reciente de Vincent Arlet, donde tem 2 estudios publicados en el Global. Uno cadavérico y uno radiográfico, pero son muy interesantes mostrando cómo el brazo de palanca se cambia con las cajas de L5 S1 hiperlordóticas. Hay reportes extremos, ¿no? De cajas hiperlordóticas en 3 niveles, con el paciente ganando 65 grados, pero eso se va a fallar en alguna otra parte. No necesita preocuparse. Pero lo que es más importante es un comentario de que cuando utilizamos cajas hiperlordóticas es fundamental complementar con un abordaje posterior porque la fuerza que aplican estas de cizallamiento sobre esas cajas es muy grande. Entonces yo estoy utilizando cajas hiperlordóticas en cirugías de revisión y en pacientes que necesitan ganar mucha lordosis y es casi el equivalente a lo que uno gana con una osteotomía de sustracción pedicular, con un riesgo infinitamente más pequeño.
El otro punto importante es que cuando le ganamos lordosis en el segmento más distal, le damos más brazos de palanca. Entonces, los 30 grados que uno calcula de una osteotomía de sutracción en L3 puede ser los 15 grados que uno necesita de una caja hiperlordótica en L5S1. Yo creo que esa es la gran ventaja, más do que manejar patología degenerativa, más do que preservar la musculatura por vía posterior, es cuánto se puede recobrar de equilibrio sagital. Como conclusiones, yo quería reforzarles que es conocer la anatomía y entrenarse, porque 1 en cada 5 pacientes te van a dar trabajo con la anatomía venosa. Atención para pacientes con cirugía abdominal previa, que no sean cirugías ginecológicas, pero principalmente cirugías intestinales. Pacientes con índice de masa corporal superior a 35 son pacientes de riesgo, pero superior a 40 tienen una contraindicación. Uno puede ver publicaciones de cirugías en obesos, todo eso, pero eso es cambiar una cirugía de calidad de vida a una cirugía de riesgo de vida. A mí particularmente no hace sentido, yo me metí a hacer esto, pero yo hablo con el paciente. Lo que es el razonable es reducir el peso o tratar la patología degenerativa. Y por fin, le llamo la atención para las cajas standalone y las hiperlordóticas, que han incrementado las indicaciones y la popularidad del abordaje anterior. Yo creo que con esto hablé en un poco más que media hora. Muchas gracias. Gracias, Emiliano. Gracias. Y creo que vamos pasando a la... Hay un par de preguntas, si vamos Sí. a ver si... No hay una pregunta inicial del doctor Salas. ¿Cuál es el porcentaje de segmento adyacente en la fusión de L5S1? ¿Qué te parece a ti, Emiliano? Un stand-alone 5.1 con un disco, digamos, sano en 4.5. ¿Qué riesgos tenemos a futuro con ese nivel? Yo creo, bueno, acá hay 3 opciones. Te puedo contestar con la literatura, que es muy variable. Te puedo contestar con mi casuística o con mi impresión. Los casos que yo he reoperado de nivel adyacente eran casos que ya tenían alguna degeneración discal. Mesmo assim, esto es, digamos que el paciente que tiene el disco sano, el riesgo de degeneración discal sintomática en 5 años es 3 a 5%. El paciente que ya tiene el disco degenerado, este riesgo sube para 10%. Si el paciente tiene un disco degenerado más un mismatch lumbopélvico, o sea, que esté haciendo compensación en 4.5 porque tu cirugía en 5.1 no fue capaz de incrementar la lordosis a lo que ha sido necesario, este paciente tiene más de 15% de riesgo de tener una degeneración sintomática en 5 años. Esa es mi estadística. Disco normal, 5%, disco degenerado, 5 a 10%, disco degenerado más mismatch lumbopélvico o un mismatch entre la lordosis regional y la lordosis global, este paciente tiene un 15% de riesgo. Correcto, perfecto. Yeah. ¿Alguna pregunta más por ahí, Mijael? Creo que si no, no hay más. No, creo que no hay más preguntas. Había una Bueno. pregunta en el SINFRAME que ya le contestamos sin querer. Y la otra dice, ¿en qué casos de espondilolistesis hasta qué grado ha tenido buenos resultados? Bueno, sí, esas son espondilolistesis de bajo grado, ¿no? O sea, grado 1, grado 2, yo les hago por vía anterior. Pero muchas veces es que si el paciente es un adulto con espondilolistesis de alto grado y el disco está completamente colapsado, es muy raro que yo haga reducción. Muy raro. Yo le hago fusión in situ y en general le hago el tornillo transdiscal de S1 hasta el cuerpo de L5. Y entonces yo creo que esas son listesis istímicas de bajo grado que se asociaron en los pacientes por volta de los 40 años a una degeneración discal y a una radiculopatía de L5. Esos pacientes me van muy bien. Yo en serio, en los últimos 3 años tengo operado una LIF standalone a cada 3 meses
y en casos de listesis de adulto, y no me acuerdo de haber revisado esos casos. Pero muy satisfecho con esta. Y siempre orienta al paciente que si tiene síntomas residuales, siempre le puedo hacer una fijación percutánea posterior o hacerle un Wiltse posterior si tiene síntomas residuales en el futuro. Ok, muchas gracias, Emiliano. Pasamos con Néstor. Gracias, Marco. Yo quería hacer un comentario en cuanto al tema de la listesis, diferente a las que comentó Emiliano, las espondilolistesis con lisis de la pars en pacientes jóvenes. Si tengo casos hasta con listesis grado 4, tenemos una casuística de 16 pacientes. No son muchos, pero creo que igual en ningún centro hay casuísticas grandes. Como comentaba Emiliano, que si uno se emociona mucho puede meter una caja grande, eso también da una inestabilidad tan grande que con solo posicionar al paciente en la mesa ya va corrigiendo la cifosis del E5 y digamos que con cierto grado de experiencia en ALIF se pueden hacer correcciones de listesis de alto grado cuando son móviles por vía anterior y van muy bien, que pienso que para todos son un dolor de cabeza cuando muchas veces las corregimos por vía posterior, se parten las barras, se parten los tornillos, pseudoartrosis, entonces es una buena opción. Pero, digamos, es un caso complejo, no son de los casos más comunes. Yo también quiero comenzar con un caso, como hacíamos el comentario ahorita, estos pacientes cada vez son más frecuentes. El gran inconveniente que tenemos los cirujanos de columna hoy día es que las personas están viviendo más, pero las articulaciones no están durando tanto. Y es por eso que vemos un aumento de reemplazos de cadera, reemplazos de rodilla, cirugías de columna, porque es un paciente que no lo estamos operando porque se va a quedar inválido, parapléjico, no. Es un paciente que quiere seguir jugando golf, quiere seguir caminando, quiere seguir viajando y tiene una expectativa de vida alta. Entonces, este paciente cada vez es más frecuente en nuestra consulta. Esta es una mujer de 71 años de edad que yo seguí durante 7 años con manejos, como decía Emiliano, conservadores, pero en los últimos 3 años comenzó a cursar con claudicación y posteriormente en el último año una radiculopatía en la pierna derecha. Durante los 3 últimos años, desde que comenzó la claudicación, se fue deteriorando su obvestri, su calidad de vida cada vez fue peor. En ella sí teníamos 2 componentes importantes ya en el último año, es decir, teníamos 50% de dolor radicular y 50% de dolor lumbar. Es decir, la señora no se balanceaba para alguno de los 2 lados, lo cual es un dato importante. Tenía unas parestesias en el E5 sin déficit motor y se hacía unos bloqueos y un tratamiento médico de terapia que ya en el último año prácticamente no tenían ningún resultado con la paciente. Esta es su radiografía panorámica inicial de columna, en la cual vemos que sí tiene un mismatch de 24, una escoliosis en el plano coronal prácticamente compensada, pero como ustedes se dan cuenta, con una espalda plana. Aquí traté de hacer algunos cortes que si vemos no hay una gran hernia de disco, no hay un canal lumbar central estrecho severo, sino que tenemos unos recesos laterales que se han cerrado y se han cerrado en parte por una hipertrofia de las facetas, pero también pues esa hipertrofia dada por caída de la altura discal y veíamos que en 5.1 era una compresión del lado derecho y en los cortes que iban subiendo prácticamente no había ya una compresión importante. En el TAC que le hacemos a todos estos pacientes por protocolo, vemos un dato importante que es el fenómeno ex vacuo en los discos lumbares bajos. Cuando vemos ese gas, para mí habla mucho de lo que llamamos una inestabilidad axial, que muy pocas veces podemos medir, pero sabemos que muchas veces, como decía ahorita Emiliano, prácticamente vemos discos colapsados y no sabemos si a ese disco le cabe o no le cabe una caja en un tratamiento. No importa la vía, anterior, posterior, lateral, oblicua, etcétera. Pero cuando vemos gas, sabemos que ese disco le cabe una caja. Sabemos que ese disco va a abrir. Y este paciente, además, el plano coronal en 5.1, vemos que tiene en 4.5, una laterolistesis en el nivel sintomático para la raíz nerviosa. Una densitometría ósea que a pesar de ser 71 años de sexo femenino, es una densitometría ósea que se puede considerar buena para la edad. Una paciente bastante activa que practicaba rutina de ejercicios. Ese es el caso clínico.
tenemos una escoliosis de novo, tenemos un dolor lumbar importante que deteriora su obvestri y tenemos síntomas de claudicación y en el último año una radiculopatía de la quinta raíz lumbar derecha. Cuando hablamos del concepto de Single Position Surgery, esto no es una técnica quirúrgica, esto no es un abordaje, no es una variación de un abordaje, esto simplemente es un concepto en el cual a través de un posicionamiento del paciente en una posición específica, podemos lograr hacerle una artrodesis 360 grados de uno o de varios niveles. Esto se va dando cuando la experticia, la curva de aprendizaje a nivel de la cirugía lumbar, la hacemos de manera rápida que nos permita hacer una suplementación posterior sin que el paciente tenga 2 hospitalizaciones o sea sometido a 2 anestesias. Esto depende mucho de la curva de aprendizaje en un momento determinado. Entonces, para hacer single position necesitamos que el paciente esté en decúbito lateral, porque si todo lo vamos a hacer por vía posterior, es lo que convencionalmente hacemos y aquí no tiene cabida el concepto. Es decir, aquí o vamos a hacer un lateral, o vamos a hacer un OLIF, o vamos a hacer un ALIF en lateral y vamos a suplementarlo por vía posterior. Esto además va acompañado dentro de la industria de algunas y muchos le ha dado también, digamos, el concepto NuVasive, el tema de Medtronic, a lo que llamamos OLIF, un OLIF 5.1, ellos llaman un ALIF lateral, básicamente es exactamente lo mismo, pero con esto, ¿cuál es la diferencia? Que si vamos a trabajar el ALIF en 5.1, podemos hacerlo izquierdo o derecho. Si vamos a hacer varios niveles y vamos a suplementar con el lateral o el X-Lift, también podemos hacerlo izquierdo o derecho si vamos a trabajar además un 4-5 o un 3-4 o un 2-3 adicional. Pero si vamos a hacer un 5-1 y vamos a complementar no con X-Lift, sino con O-Lift, los otros niveles, es mandatorio que sea izquierdo. Recordemos que O-Lift o abordaje pre-psoas es sinónimo de izquierdo, porque vamos a trabajar en una ventana entre la arteria y el psoas. No podemos hacerlo del lado derecho porque la vena ilíaca o la cava no permiten retracciones. Entonces, por eso es importante tener este concepto y tener nuestro planeamiento preoperatorio. Pero si yo voy a hacer un ALIF 5.1 y voy a hacer en una escoliosis de novo X-Lift para los siguientes niveles superiores y por ejemplo, la concavidad de la curva es derecha, puedo colocar al paciente y entrar en un decúbito lateral izquierdo para entrar por el lado derecho. Pero si no hay preferencia, es decir, si me da lo mismo entrar por el lado izquierdo o por el lado derecho multinivel, es preferible entrar por el lado izquierdo. La razón, en caso de que me llegue a tocar manipular los vasos, es mucho mejor hacerlo con una arteria que con una vena. Sabemos que la arteria es mucho más resistente. Ahora, el single position, de pronto ustedes han visto que se presenta necesariamente como con neuronavegación, no es cierto. Uno puede hacerlo con un arco en C. Va igual, simplemente que tenemos que acostumbrarnos a trabajar los tornillos en decúbito lateral. Uno de los tips que yo suelo dar cuando se está comenzando es coger con el espadadrapo y ese borde de la camilla, la colchoneta que sobra, tratar con el espadadrapo de plegarla, porque ahí nos ganamos unos 10 centímetros, cosa de que los tornillos percutáneos que van en el borde inferior, es decir, en un decúbito lateral izquierdo, en un decúbito lateral derecho para entrar por el lado izquierdo, los tornillos derechos, que son los inferiores, no nos cueste trabajo la angulación. Y cuando yo que los trabajo con un arco en C, eso me ahorra mucho tiempo y la comodidad, básicamente por eso. Y si llegamos a hacerlos con navegación, recordemos que primero tenemos que ubicar todos nuestros keywords en la parte posterior, dejarlos agarrados e irnos a trabajar las cajas. Porque en el momento en que coloquemos una caja y cambiemos la altura, ya se pierde todos los cálculos que hicimos de navegación y nos tocaría volver a hacerle un screening a ese paciente, un barrido, para volver a hacerlo, y es más irradiación y es mayor tiempo quirúrgico. Entonces es un dato que es importante tener en cuenta si vamos a hacerlo con neuronavegación. Pero con el arco en C es perfectamente viable hacer single position surgery. Ustedes van a encontrar muchos artículos que ya comienzan a hablar de este tipo de operar pacientes, pero realmente muchos se han centrado en minimizar tiempo quirúrgico. Y yo pienso que ese no es la razón de ser de
poder realizarle a un paciente todo en un solo tiempo quirúrgico. Realmente vemos que hay una mayor comodidad para corregir lordosis cuando tenemos el paciente en decúbito lateral que cuando lo comparamos con ese paciente cuando está en decúbito prono, por la resistencia que genera el abdomen, por la posición que toma la curva de la columna. Para mí es una de las grandes ventajas y no necesariamente porque yo perfectamente estoy sincronizado con mi anestesiólogo, el técnico de arco en C para mí siempre es el mismo, el personal de mi instrumentadora siempre es el mismo, entonces yo perfectamente puedo cerrar, voltear un paciente y no voy a perder más de 15 minutos. Quizás pudimos hacerlo así durante mucho tiempo y realmente por eso no es la razón de ser minimizar tiempo quirúrgico en un single position. Hay otras cosas con las que uno puede trabajar mucho más Pero, cómodos en esta Néstor, técnica. Sí, Néstor, Emiliano. Esto por veces en la cabeza del cirujano son 15 minutos, ¿no? Pero Sí, yo me tomé el cuidado de hacer la siguiente experiencia: hacer la vía anterior o lateral y salir y dejar que mis fellows estén cerrando y reposicionando el paciente para la vía posterior. Y yo te digo que en promedio el tiempo es de 40 minutos. claro. 40 minutos. En un ritmo muy acelerado puede ser 15 minutos, pero en el día a día, si tú te das cuenta, es más tiempo do que uno imagina. Sí, Perdón por te eso, entender, porque esto es solo para valorar la importancia de lo que vas a hablar. sí. Y sobre todo, Emiliano, eso es cierto cuando, además, cuando a veces uno o se encuentra que cambia un anestesiólogo, que cambia la auxiliar, que cambia el técnico de rayos X, eso va aumentando más ese tiempo de cambiar de posición al paciente. Quizás tú tienes la ventaja, en ese momento tienes fellows todo el tiempo y pueden ayudar en esa parte, pero cuando eso no está, ese tiempo de 45 minutos puede tornarse inclusive una hora y media en cambio de posición del paciente cuando no está todo el personal entrenado para hacer eso. Entonces, acá tenemos un paciente que es una de las cosas que quiero comentar. Este es un paciente que está en decúbito prono. Ya se habían colocado las cajas, 3 cajas por vía anterior y colocar la barra. Podemos darle una lordosis adecuada, podemos hacerlo, pero realmente pienso que el paciente en decúbito lateral es más fácil mordearle esa lordosis porque no está en resistencia contra la tabla de la mesa y pienso que es un dato más importante que el mismo tiempo quirúrgico cuando estamos tratando de corregir un balance en estos pacientes y estamos haciendo todo con el paciente en decúbito lateral. Estas son unas marcas. Este es un paciente que, si ustedes lo ven, este es un tipo joven, deportista. Este es un caso diferente al que acabo de presentar, el cual tenía un antecedente de una cirugía 5-1 previa por un dolor radicular. Luego hizo un dolor axial bastante importante, un degeneramiento del segmento adyacente 4-5 y le trastornó la calidad de vida. Este es un paciente joven que practicaba half Ironman todo el tiempo y realmente estaba bastante aburrido. Ya ningún tratamiento médico servía. Y si ustedes se dan cuenta, pongo el ejemplo, es porque este es un tipo de 1,90, no es obeso, pero es un tipo grueso. Y realmente este paciente pueda que no tuviera un índice de masa corporal por encima de 40, como nos presentó Emiliano, pero es un paciente no es cómodo para trabajar en decúbito supino. Izquierdo, derecho, no es cómodo. Realmente acá una de las grandes ventajas es que así como en el decúbito lateral o en el olive, todo el abdomen cae y nos estamos quitando esa retracción inicial que hay que hacer hasta llegar al disco. Porque como comentaba Emiliano, cuando uno tiene las valvas, los homas, los dilatadores, lo que quiera que sea puesto, ya la cirugía es un paseo. Pero antes de eso, con pacientes corpulentos o con pacientes obesos, realmente es muy demandante llegar hasta ese punto. Y realmente eso marca bastante diferencia. Si ustedes ven, esta es la línea del aspecto anterior del disco o del cuerpo vertebral, que es lo mismo. La línea posterior del cuerpo vertebral o el disco. Este es el disco 4-5 y este es el disco 5-1. La marcación para todos los discos 4-5, 3-4 o 2-3 es 3 a 4 centímetros por delante del nivel del aspecto anterior del disco y esta es nuestra incisión. Nos vamos a encontrar exactamente con los mismos planos de un acceso lateral, el oblicuo superior, el oblicuo inferior,
el transverso o transversalis y la fascia transversalis e inmediatamente vamos a caer en el retroperitoneo. Es exactamente lo mismo, solamente que lo vamos a hacer un poco más anterior. Cae la grasa del retroperitoneo, con nuestro dedo índice podemos llegar, palpamos el psoas, nos vamos un poco anterior, palpamos la ilíaca y por delante de nuestro dedo podemos colocar un keyword en el disco. Si es un disco 4 o 5, yo aconsejo no colocarle pin a L5 porque justo por ahí puede ir la iliolumbar y puede ser un sangrado y volvernos la cirugía un dolor de cabeza. Por eso es importante también planear dónde se bifurca. Y por eso es importante la ventaja que nos tiene el OLIF con respecto a cuando no sabemos acá bien anterior dónde estamos, es que como ya marcamos el disco, sabemos que cuando tenemos la incisión, prácticamente nuestro dedo va a caer en ese disco. Lo podemos confirmar con un rayos X antes de introducir el keyword y de esta manera sabemos, porque si palpamos sobre el cuerpo del L5 y se nos da por colocar ahí dilatadores o separadores, es cuando tenemos chance en un OLIF de desgarrar la iliolumbar y esto nos complica más la cirugía. O cuando colocamos pines en la parte de un X-Leaf, transoas, muy mediales al cuerpo vertebral, va la arteria segmentaria que también la podemos hacer sangrar. Si vamos a trabajar 5-1, la marcación es completamente diferente. Este es el disco 5-1, borde anterior, borde posterior, este es el punto medio del disco. Trazamos una línea que continúa el disco hasta el piso y otra línea que es como una plomada a partir de esta línea media hacia el piso también. Y justo 3 centímetros por delante de la cresta ilíaca. Esta es la marcación de la cresta ilíaca. En mi caso son 2 traveses de dedo. Ahí va la incisión. Esta incisión nos vamos a encontrar también con la disección muscular e inmediatamente vamos a caer de manera más fácil sobre el retroperitoneo y vamos a hacer exactamente lo mismo que si hiciéramos un ALIF, como nos comentó ahorita Emiliano. Es decir, es retraer nuestro retroperitoneo hacia medial. Lo primero que vamos a identificar en este caso izquierdo es el psoas. Inmediatamente vemos el psoas, justo al lado del psoas está la arteria ilíaca. De entrada casi nunca vemos la vena porque esa va por debajo de la arteria. Pero esta posición en decúbito lateral, quizás Emiliano y yo comenzamos casi al tiempo con el tema de los ALIF. Yo soy un poquito mayor que él, pero comenzamos más o menos al tiempo con esto. Y realmente quiero oír el comentario de Emiliano porque yo tuve un poco de dificultad cuando comencé con el ALIF en decúbito lateral. El cerebro, a pesar de que uno cree que es lo mismo, el cerebro no daba para ubicarse en esa dimensión con el paciente en decúbito lateral y yo por andar esquivando la ilíaca izquierda me iba mucho para el lado derecho y resulta que llegaba tan derecho que cuando tomaba proyecciones AP y había colocado un probador estaban completamente derechos. Fueron cajas asimétricas, todas mis primeras cajas, precisamente por un temor de alejarme de la vena ilíaca izquierda. No sé, Emiliano, en estos casos, No, ¿a ti qué te pasó? yo empecé a meterme a 5-1 en decúbito lateral en los casos donde yo estaba haciendo patología degenerativa multinivel, como el caso que había presentado antes. Comencé a probar en pacientes que yo vi que tenían buena anatomía, extender la incisión de L4 más distal, haciéndola un poco oblicua, y siempre me pareció muy bien. Lo que yo he aprendido es que la caja no es la misma. La caja tiene que ser un poco más pequeña que la caja de la LIF. Pero sí es posible, la disectomía no es tan amplia y la liberación no es tan amplia y uno no tiene certeza de que abordó el ligamento longitudinal anterior completamente. Entonces yo creo que hacerlo con una incisión más anterior te permite una visión mejor, pero yo creo que es posible y factible hacerle, y me sorprendió mucho que es raro que en decúbito lateral uno acaba haciendo la ligadura de la vena sacral media, ¿no? Por veces se presenta, pero gran parte de las veces no se la ve. Sí, Y esto es curva de aprendizaje y probar, y principalmente me ayudó mucho las disecciones cadavéricas, ¿no? Todos los cursos que hicimos de abordaje lateral, yo me metí ahí al sacro y al L5-S1 para identificar, porque mucha parte
de esta anatomía es palpación, poner la mano y palpar donde estás y ahí poner los retractores. Correcto. Y otro punto que te quería preguntar, Emiliano, una de las cosas que yo digo en los cursos avanzados y en los cursos máster de los cadavéricos es el consejo que yo doy, digamos, ya para este single position o inclusive para los pacientes que están haciendo un OLIF o que comienzan con un XLIF, es más fácil migrar cuando uno tiene experiencia en un ALIF en decúbito supino, que tiene una familiaridad con la parte vascular, entiende más un OLIF y obviamente mucho más rápido un XLIF y luego el ALIF en lateral que aquella persona que tiene experiencia en un XLIF no tiene nada que ver con el ALIF. Es decir, si tiene un contacto vascular se va a sentir temeroso porque realmente no hay familiaridad con los vasos. No sé si piensas igual, Emiliano, que ese debe ser como el orden en cuanto a técnicas anteriores. Yo creo que mucha gente que va a empezar a entrenarse y a hacerlo puro lateral. La cuestión es que este lateral, L5, S1, no va a ser lateral L4, L5, L3, L4, que es pura radioscopía y 100% seguro. Entonces, la idea, el concepto es conocer la anatomía, identificar la ilíaca, proteger la ilíaca sin retraerla y trabajar anterior a esto, ¿no? Correcto. Y claro que es más fácil para quien está más acostumbrado con el abdomen y con retroperitoneo, pero yo creo que la tendencia es que la gente se entrene en abordajes laterales. Yo creo que la caja ideal aún se está desarrollando, ¿no? Correcto. Eso es verdad y uno de los puntos que decíamos ahorita y es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Por ejemplo, hay ciertas compañías que la caja más pequeña es muy grande cuando uno tiene el paciente en decúbito lateral. Entonces, para que no se nos vuelva un dolor de cabeza esto, debemos tener en cuenta antes. Y un dato que parece una tontería, pero que tenemos que medir en estos pacientes, que quizás cuando el paciente está en decúbito supino podemos tener alguna otra maniobra de rescate para corregirlo, pero acá ya nos queda muy difícil ustedes tienen que medir el sacral slope o la pendiente o inclinación del sacro en 5.1 cuando estemos haciendo un planeamiento si van a involucrar el nivel 5.1. Porque si el sacral slope es mayor de 40, cuando ustedes tiren esta línea, prácticamente les va a llegar al pubis o debajo del pubis. Entonces ya sabemos que no vamos a poder tener un acceso en esta posición para poder meter una caja a este nivel. Entonces muchas veces me dicen, mira, me pasó esto en cirugía, no pude colocar la caja, me tocó cerrar al paciente. Y yo les pregunto, ¿mediste la angulación del sacro antes de en el planeamiento? No, la verdad no lo hice. Porque inclusive podemos tener un paciente con una listesis severa, pero la listesis severa nos la está dando la cifosis del E5. Pero cuando miramos el sacral slope no está con tanta pendiente. Entonces es un dato que les pido medirlo precisamente para no tener inconvenientes y no entrar a una cirugía, cerrar e irnos a hacer una vía posterior porque la angulación no nos da para trabajar a ese nivel. Entonces, cuando tenemos ese planeamiento, aquí vuelvo y les muestro esta línea que es 5.1. Es importante, como les digo, si está muy angulado, esta línea se nos va a tirar para acá y realmente vamos a quedar bastante bajos. Con una sola incisión longitudinal podemos trabajar estos niveles. A pesar de que uno no cree en 2-3, es importante saber dónde está la costilla para saber también qué tanto dificultad vamos a encontrar con ella. Como les decía, muchas veces cree uno que va a costar más dificultad colocar los tornillos, en este caso derecho, que son los inferiores, pero si tenemos una buena retracción de la colchoneta, podemos hacerlo. Yo a estos pacientes, por ejemplo, en este caso, que fueron 4 niveles para trabajar, le hicimos un single position surgery, porque este tiempo 5.1, que es el que más me demanda tiempo hoy día todavía, si lo comparo con cuando hago un ALIF en decúbito supino, que para mí es rápido, aquí quizás me demoro un poco más, pero sin embargo, puedo colocar 4 cajas e inmediatamente en decúbito lateral coloco los 8 tornillos al paciente, los 10 tornillos al paciente. No me demanda el gran tiempo adicional, me evito otra anestesia, otra hospitalización en el paciente y realmente es una de las grandes ventajas, además de lo que les digo, da una mejor sensación de corrección de la lordosis cuando no tenemos la presión de la camilla en estos pacientes.
Como les decía, hay que tener cierta precaución cuando el paciente está en un single position. ¿Cuál es el sacral slope? Si vamos a hacer un ALIF 5-1 lateral, no es lo mismo. Como acaba de decir Emiliano, es otra cirugía. Si vamos a neuronavegar, los keywords tienen que estar colocados previamente y pues trabajar 360 grados, completar todo, si hay una experticia del cirujano en poner rápido unas cajas. Porque si eso no existe, sí es preferible hacer 2 tiempos quirúrgicos, porque aumentamos por anestesia, por tiempo quirúrgico, la morbilidad de estos pacientes y es preferible ahí sí dividirlo en 2 cirugías. Ya no sería un single position surgery realmente, sería una cirugía lateral con una nueva cirugía con el paciente en decúbito prono. Algo que debemos tener en cuenta, cuando hacemos los conversatorios de corrección de escoliosis de nuevo, Emiliano dice que él es el campeón de las cirugías máximamente agresivas, aunque yo insisto que los ALIF que él hace son MIS, aunque él no lo quiera reconocer, aunque ya por detrás haga una cirugía abierta. Pero que es importante, y pienso yo, uno de los beneficios que hemos dado es tratar de llegar a un consenso en un single position surgery o en una cirugía en 2 tiempos quirúrgicos, es qué pacientes tienen una indicación de unos tornillos percutáneos por vía posterior o qué pacientes definitivamente tenemos que hacerle osteotomías, tenemos que tener tornillos ilíacos o una cirugía convencional con osteotomías. No todo está diseñado para solo cajas, para solo MIS. Pero miren cómo la evolución de las técnicas van cambiando. Cuando Juan Uribe y sus colaboradores inicialmente hicieron esto, tenían en cuenta cuál era el mismatch cuando estaba por encima de 30. Ese paciente iba a un clase 3, que era una cirugía abierta, cómo era la cifosis torácica y cómo estaba en ese momento el eje sagital de estos pacientes, qué tan echados estaban hacia adelante, si estaban cifóticos o no. Pero con el advenimiento del ACR, que es una parte como un plus de ese X-Leaf, que es liberar el ligamento común anterior para colocar una caja más hiperlordótica. Sin embargo, estoy de acuerdo con Emiliano que a veces cuando uno trata de colocar cajas exageradamente lordóticas, ya lo que se logra corregir por una vía posterior realmente no justifica el riesgo. Y cuando uno los deja hipercorregidos, sobre todo el adulto mayor va a fallar, que esa es otra cosa que tenemos que tener en cuenta con estos pacientes a esta edad. ¿Hasta qué nivel necesitan una corrección? ¿Hasta qué nivel los debemos llegar? Y solamente uno va aprendiendo esto con el paso del tiempo. Yo muchas veces le oía al doctor Viale, al bueno, o sea, al papá, que hay pacientes que no son a prueba de cirujanos. Y realmente cuando uno trata de hipercorregir a un adulto mayor, se lleva unas sorpresas absolutamente desagradables. Por eso es importante saber cuándo es mejor una cirugía inclusive abierta para un adulto mayor. Y le vamos a generar un bien que llevarlo a unas cirugías agresivas por mínima invasión que con el tiempo van a fallar. Pero miren cómo es interesante que ya el clase 3, que antes era abierto, si logramos tener un ACR, que es como prácticamente como si hiciéramos un piezo para una deformidad rígida, pero que vamos a ganar bastante segmento con esto, podemos aumentar un poco más el rango y llevar un poco más la cirugía abierta a un grupo menor, que no es equiparable en todos los pacientes. Sin embargo, vamos viendo cómo la misma tecnología nos puede dar un chance de minimizar cierta morbilidad en sangrado o una osteotomía por sustracción pedicular que puede ayudar, digamos, a minimizar riesgo en estos pacientes. Entonces, este paciente anterior que les mostré, como les decía, un adulto mayor, aquí tenemos una exposición ya del disco 5-1, que lo puede hacer uno con valvas. Este es un acercamiento. Aquí vemos en la marcación que yo hice, una de las cosas que le preguntaban en el chat a Emiliano, aquí hay una valva superior, una valva derecha y una valva izquierda. En este caso, de pronto, Marco o Mijael, que estuvieron conmigo acá en Barranquilla, cuando son un solo nivel y trato de ir rápido, coloco Homan, obviamente disecando bastante los vasos para no tener accidentes. Como decía Emiliano, el accidente con los Homan se da cuando uno no diseca bien la ilíaca izquierda, no la ve porque solamente tocándola ella se desaparece, clavamos el Homan, no pasa nada. Al finalizar la cirugía y retiramos el Homan, viene el sangrado. Entonces, por eso hay que tener cierta precaución con él y esto pasa sobre todo cuando no tenemos un control de la vena ilíaca izquierda.
Cuando la presacra no la logramos ver, no la ligamos, es más difícil de manipular la vena ilíaca izquierda, porque un 90% de los casos la presacra depende de la vena ilíaca izquierda. Aquí se Néstor, está trabajando ese nivel, sí, Emiliano. no, lo que me molesta un poco es que este es un retractor para 5.1. Sí, Y ahí tenemos que cambiar los retractores para hacer los otros niveles. completamente de acuerdo. Sí, Esto este solo es, en 5.1, este es de la solo 5.1. aburrida, sí. Correcto. En este caso, de las cosas que comentábamos ahorita con Emiliano, ustedes se pueden dar cuenta acá, está una valva, está la valva superior, la valva derecha. En este caso, ya que traté de perderle el miedo a la ilíaca izquierda, comenzó a buscarla acá, y cuando comienzo a buscarla, que ya me voy un poco más central, aquí vemos dos venas presacras, y el comentario que hacía ahorita Emiliano, no siempre se ven, sobre todo con el paciente este en decúbito lateral, que uno al principio trata de irse muy derecho, pero cuando uno logra verlas le da cierta tranquilidad porque se aventura a colocar una caja más grande. Ya yo sé cuánto ir a izquierdo y cuánto ir a derecho. Usualmente cuando uno en 5.1 coloca una caja menor a 12, como que no queda muy satisfecho y casi nunca coloco medium. Trato que sean large, pero realmente existe mucha dificultad con el paciente en decúbito lateral. Por eso es importante el comentario porque no hay tanta comodidad como cuando el paciente está en decúbito supino. En este caso se pudo hacer porque logramos un buen plano medial y ya en ese punto vamos con más confianza a colocar la caja. Aquí vemos el paciente, cómo está colocado. Es algo muy parecido a un X-Leaf. Ya en X-Leaf tampoco tenemos tendencia a partir la mesa, porque eso nos cierra el aspecto contralateral y vemos que no es necesario. Esta paciente que les presento es una paciente femenina, sin embargo vemos cómo tiene su panícula abdominal, pero cae y es un poco más fácil trabajar a este nivel 5.1. Y aquí tenemos la colocación de las cajas y le traje este caso porque miren, esta caja está muy lateral derecha porque precisamente estaba huyéndole a esa parte, a esa parte izquierda inicial, y les puedo decir que las 4 primeras cajas que coloqué en single position parecían unos T-Leaf, porque eran cajas grandes, no tan grandes, pero para nada centrales. Entonces, esa fue la primera experiencia que tuve y por eso quería compartirlas con ustedes, pero realmente es una cirugía versátil, minimiza el tiempo quirúrgico, es atractiva en cuanto al posicionamiento. Esta lordosis que les acabo de mostrar acá, siento que hay cierta comodidad cuando el paciente está en decúbito lateral de poder lograrla. Y estos pacientes usualmente yo coloco las cajas, los 10 tornillos percutáneos realmente no quitan tiempo porque esos tornillos van muy rápido, pero realmente, como decía Emiliano, en este caso fueron unos Olive 4-5, 3-4 y 2-3. Y estos Olive es mucha radiología, pero toca cambiar todo el separador, cambiar el brazo y colocar un retractor tubular, que es como el que se hace en el X-Leaf. Yo no tengo por costos, por lo menos en mi ciudad, no está un separador para Olive como tal. Utilizo el bivalva del separador para X-Leaf y con ese estoy trabajando en Olive. Y realmente, bueno, aquí en este caso era un psoas delgado, prácticamente se podía hacer en lateral también sin problema, pero tenía una buena ventana en 4-5, 3-4 y 2-3, que es lo que tenemos que ver cuando traemos un single position, cuando es izquierdo, que tengamos una ventana buena. Y esa vena ilíaca delgada que mostraba Emiliano, que se pega mucho a la vértebra, en los casos de Olive, cuando vemos la arteria y una vena que va por debajo y se mete justo en la ventana entre el psoas y la arteria, no es un buen caso para Olive. Por eso cuando a mí me preguntan si un Olive reemplaza un X-Leaf, yo digo para nada. Tenemos que ver en cada paciente cuál es el ideal para colocar, porque hay pacientes en los que no vamos a poder colocar un Olive y vamos a tener que hacer un X-Leaf como técnica complementaria en los pacientes que les apliquemos el single position surgery. Aquí pasamos de un mismatch de 24 a un mismatch de 11. Como decíamos, no era afán corregir en el plano coronal, mejorar algo de lordosis, sin afanar y tener en cuenta estos pacientes adultos mayores, no hipercorregirlos porque van a fallar. Esa es la experiencia que hemos tenido con esto. Van a fallar y por eso hay que ser muy cautelosos con esto. En este caso optamos por descompresiones indirectas, porque el plan era aumentar el receso lateral,
ganándole altura al disco era suficiente para aliviar el síntoma de L5 y mejorar la claudicación en estos pacientes con el single position. No sé si hay alguna pregunta, Marco, Mijael, del auditorio. No, no hay preguntas todavía. No, no. Está Ok. todo claro. ¿Algún comentario? No, yo coincido en mucho lo que hablaste, Néstor. Lo que yo he percibido que muchas veces, claro que este caso era un caso que tal vez algunas de las personas se decían, no, yo primero le haría descompresiones, ¿no? Donde tenía estenosis porque no hay inestabilidad, pero esta es una opción de quien está con los pacientes. Pero en casos donde el paciente necesite ganar más lordosis, ponerlo en decúbito ventral, en un soporte como un soporte de escoliosis, ¿no? Como el soporte de Hall, y ponerlo en extensión, te incrementa un poco más lo que ha ganado por la vía anterior. Y el hecho de hacerle facetectomías te permite ganar más un poco de lordosis. Y el hecho de hacerle laminectomías te permite ganar ainda más lordosis. Entonces, todo es cuánto el paciente necesita, cuál es el objetivo de la cirugía y cómo vas a lograr este objetivo, ¿no? Yo creo que lograste buscar un buen balance sagital. Yo no veo las otras medidas, mas yo siempre me importa mucho tratar de ganar los dosis casi que exclusivamente en 4-5-5-1, ¿no? Sí. Por Eso es eso, muy por eso se me hace muy importante la clasificación del MISDEF, porque cuánto quiero yo me va a permitir saber cuán agresivo quiero ser. Por eso decía también que depende mucho también, por ejemplo, en 5-1, si tengo un sacral slope que está muy inclinado, yo optaría por hacer en decúbito supino el ALIF y no en un decúbito lateral, porque tengo mucho más maniobras de colocar más cómodo la caja y ganar más lordosis. Por eso depende de cada caso. Y en este caso, digamos, se optó por la instrumentación y no solo de compresión, porque el componente de dolor axial era muy grande en esta paciente que estaba casi que en un 50-50 con el déficit neurológico, y por eso se hizo la instrumentación con descompresión indirecta. Y Néstor, Sí. yo tengo una experiencia pequeña, pero me parece muy positiva en los casos donde estoy haciendo anterior o lateral de 1 y 2 niveles en pacientes con buena calidad ósea, darle instrumentación en decúbito lateral unilateral. Sí. ¿Y lo estás haciendo un solo nivel o multinivel? Yo tengo algunos casos de 2 niveles y de 1 nivel, haciendo solamente unilateral, porque ahí sí es una cirugía bien más rápida, en decúbito lateral, dependiendo de la mesa quirúrgica que tengas, los tornillos que están por debajo a la derecha ni siempre son los más sencillos, ¿no? Sí. Y entonces yo tengo en casos de, por ejemplo, 4-5-5-1, le hago los tornillos en decúbito lateral solamente a la izquierda, y esos pacientes están pasando bien también. Sí, un comentario a lo que ustedes estaban comentando. Es bien interesante porque creo que hay una línea muy, muy fácil de sobrepasar de un lado a otro cuando uno pretende, digamos, llevar un caso a una cirugía bajo un análisis estrictamente de imágenes y biomecánico, cuando es bien importante también tener el correlato clínico de cuál es realmente la necesidad de cirugía del paciente, teniendo en cuenta esta clasificación del MISDEF, si es una cirugía para mínima invasión o es una cirugía abierta. Pero también debemos tener en consideración no solamente la parte clínica, sino las comorbilidades, digamos, que hacen que yo piense en hacer una instrumentación más larga o más corta, dependiendo de la calidad de vida que pretendo retornarle al paciente, ¿no? Porque yo puedo hacer una cirugía, digamos, muy, muy grande y de repente es excesiva para lo que realmente el paciente necesita en su día a día, en su calidad de vida, o cuál es la expectativa del paciente. Un tema bien importante es, finalmente, cuando hacemos todos estos gestos quirúrgicos, es saber si logramos un grado de satisfacción adecuado con el paciente, ¿no?
al final del resultado y en el seguimiento en el tiempo, ¿no? Y de repente nos pueden hablar un poco más de cómo es la selección. O sea, si bien es cierto, el MISDEF es muy importante, la parte clínica, cómo la correlacionan, la parte radiológica para poder tomar la decisión, sí, va a una cirugía de mínima invasión o le hago una cirugía convencional, o sabes que le hago un single position, porque mira, la imagen tiene más de un requerimiento quirúrgico de hacer un OLIF L5S1, L4L5 y un SLIF más alto. Eso quisiera que un poco lo aclaren, porque de repente queda la duda ahí y dicen, bueno, todo el análisis es imágenes y la decisión quirúrgica la tomo en función de imágenes, ¿no? Claro, por eso, por ejemplo, en este caso, inicialmente veíamos, y una cosa para mí que es mandatoria, es realmente cuando un paciente tiene solamente un déficit neurológico y no se queja de dolor lumbar, y cuando un paciente tiene la mezcla de las dos cosas. Cuando un paciente tiene un dolor radicular y cuando tiene una claudicación, sobre todo en estos adultos mayores, que es otro componente que sabemos, porque lo importante en la selección de los pacientes es qué se les va a corregir, y qué se les va a corregir va muy asociado con sus síntomas. La expectativa de vida del paciente es una cosa muy importante también. ¿Y por qué hablo de la expectativa de vida? Por un comentario que hizo Emiliano, de que, bueno, muchas veces instrumentamos un 5-1, pero veíamos que el 4-5 estaba un poco ahí y vimos que en el tiempo se deterioró. Hombre, realmente hay discos que uno los puede ver con cambios que son normales para la edad, pero son discos altos, por ejemplo, que se están manteniendo. Entonces, no necesariamente tenemos que instrumentar un disco por imagen, sino ver qué y dónde está el síntoma de estos pacientes. Por eso para mí es muy importante las escanografías, no solamente para ver cómo está el receso lateral. Yo le doy mucha importancia al gas del disco, porque el gas del disco me está dando una inestabilidad axial que sé que cuando hay dolor axial son muy agradecidos estos pacientes. Como también he visto pacientes que se le ponen cajas en niveles altos. Entonces uno dice, bueno, ¿qué logramos con la caja si no va a estirar más? No va a aumentar más. Ese paciente realmente ese es el segmento que duele. Eso también hay que contemplarlo, porque muchas veces, si estamos hablando de una decompresión indirecta, pero no voy a darle más altura al paciente, no estoy haciendo una decompresión indirecta. Entonces, eso también es importante. Por eso también es importante evaluar fotos con el paciente en bipedestación. No que todas las imágenes sean acostados, porque tenemos una falsa relación de qué le está dando síntomas a estos pacientes. Mi práctica es privada. Yo no trabajo en parte pública. ¿Y eso qué quiere decir? Que este paciente me lo voy a encontrar en todos lados. En el colegio de mis hijos, en el club, en el supermercado, en todos lados. Por eso yo le hacía muchas veces el comentario a Emiliano que cuando llegué a un 30% de dolores con las cajas autoestables, opté por darles la vuelta y fijarlos a todos. Era porque para mí un 30% era mucho. Y nunca logré obtener ese valor que mostraba Emiliano de una fusión tan grande con las... Yo no la llamo standalone, porque una caja autoestable no la considero standalone. Eso es como un 180 grados. Pero realmente eso también es importante tenerlo en cuenta cuando uno decida qué le va a hacer a estos pacientes. Claro, es un montón de factores, ¿no? Pero no tiene audio, Marco. El vial malo, ¿qué opina? No, yo creo que la primera cosa es la selección del paciente cuanto a pregunta, ¿puede operarse o no puede operarse? Entonces yo tengo enfocado mucho en esto, en utilizar escalas de riesgo quirúrgico al paciente. Okay. La segunda cuestión, bueno, el paciente puede operarse. El paciente puede operarse y hacer una cirugía pequeña, o el paciente puede operarse y hacer una cirugía grande. Pero simplificando, el paciente tiene un trastorno neurológico donde tiene estenosis que está asociado o no a patología, a dolor axial. Si este paciente tiene dolor axial, yo voy a buscar factores que sean asociados a
inestabilidad, desbalance coronal y desbalance sagital. Y en estos tres factores, que cuando yo hablo de inestabilidad, estoy hablando de laterolistesis y anterolistesis y del gas en el disco degenerado. Y cuando yo estoy hablando de desbalance sagital y coronar, yo estoy hablando de parámetros espinopélvicos. Y a partir de ahí yo defino o que el paciente necesita, que puede ser Correcto. desde una descompresión tubular hasta una cirugía de T4 a la pelvis, ¿no? Es muy difícil tomar la decisión, pero en cada una de esas situaciones yo creo que como mensaje yo diría, primero seleccione el paciente, segundo definir cuál es el síntoma del paciente y diferenciar si el paciente tiene apenas síntomas neurológicos o si tiene síntomas neurológicos de dolor axial y si hay criterios de indicación de instrumentación, ¿no? Que serían las inestabilidades anteriores, laterales, o sea, espondilolistesis degenerativa, laterolistesis en escoliosis, desbalance sagital y desbalance coronal. Yo creo que cuando uno evalúa todo esto, se confunde más. Es muy cierto, pero es muy importante todo lo que has dicho, Emiliano, porque resume digamos, la selección y cómo debe uno planear el caso. Yo realmente les agradezco mucho. No sé si hay alguna pregunta más o interrogante en el auditorio, pero de no ser No hay. así, yo les agradezco muchísimo a Néstor y a Emiliano por su tiempo, por la disposición que han tenido. Realmente los consideramos amigos en lo personal y creo que ya son amigos en general de la Sociedad Peruana de Neurocirugía. Y bueno, y nada, y quedamos ahí hasta una próxima oportunidad. Los comprometo, los quiero comprometer e invitar a que más adelante quizá pudieran acompañarnos en otra actividad académica de este tipo, y les envío un fuerte abrazo. Cuídense mucho y hasta pronto, amigos, y muchas gracias a la Sociedad de Neurocirugía por brindar este Gracias, espacio Marco. para la educación médica continua, que es muy importante para el bienestar de nuestros pacientes. Listo. Néstor, muchas gracias. Emiliano, muchas gracias. Cuídense bastante. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias. Nos Un vemos. abrazo a todos. Chao. Chao, Buenas noches. abrazo. Chao, cuídense todos.